Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en los devocionales de esta semana. Recuerden que cada día el Señor nos estará aumentando el nivel de alimento y esta semana será alimento sólido. Pongan mucha atención. El título de hoy es El poder del Espíritu Santo. ¿Vigente o no? ¿Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo dos términos, continuistas y cesacionistas? Los continuistas somos los que creemos en el poder del Espíritu Santo que está activo todavía hoy en día. Los cesacionistas son los que dicen que ya no está activo el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero preguntarte, ¿qué eres tú? ¿Continuista o cesacionista? ¿Qué eres? Antes de entrar a los argumentos sobre por qué somos continuistas, no sé si lo has notado, pero la sociedad hoy en día se ha hecho experta en hacer protestas. Nos encanta tener una causa y demostrar de forma contundente las razones por las que estamos en contra, ya sea por la contaminación ambiental, el calentamiento global, el maltrato de animales o alguna otra cosa que se exponga por las redes sociales. Y lo importante es mostrar nuestra pasión protestando contra eso que nos perturba. Vemos en las noticias numerosas protestas alrededor del mundo, pero todas ellas tienen siempre a un grupo de personas con carteles y gritando a voz fuerte diferentes frases que demuestran su enojo, su ira ante la situación o la condición que rechazan. Y lo que llama la atención es que muchas veces los periodistas les piden a las personas que están protestando que expliquen cuál es su reclamo y cuál es su propuesta. Y son muy pocos los que pueden dar una explicación coherente. No solo se trata de decir estoy a favor de algo o estoy en contra de algo, sino de poder presentar argumentos convincentes sobre la razón por la que están a favor o en contra de esa causa que nos ha llevado a protestar. Es de suma importancia que nosotros no solo podamos comunicar con pasión las razones por las que estamos en contra, sino también que podamos expresar nuestras posiciones a favor. Y algo que hemos aprendido en todo el debate del continuismo y el cesacionismo es que está faltando la necesidad crucial de poder tener buenos argumentos a favor de la convicción, no tan solo argumentos en contra de la posición opuesta. Porque podemos encontrar en ambos lados a personas que pueden comunicar claramente el por qué no apoyan la continuidad o el cesar de los dones, pero cuando les preguntas sobre por qué están a favor de sus convicciones, sus argumentos no tienen la misma consistencia, son menos extensos y no hay un buen dominio del tema. Estos debates no pueden llevar a obsesionarnos con mostrar los errores de la posición contraria y hacer que nos olvidemos de estudiar con profundidad y desarrollar argumentos convincentes y coherentes a favor de la posición que consideramos válida. Por eso, en este estudio, vamos a presentar las razones por las que creemos en el continuismo y no concentrarnos en atacar a los cesacionistas, los que ya no creen en el poder del Espíritu Santo. En este estudio vamos a ver diferentes argumentos que nos convencen de que el continuismo es la posición correcta en el tema de los dones espirituales. Y no vamos a presentar una defensa completa sin presentar los argumentos que persuaden con respecto a esta posición, pero hacerlo bíblicamente. Y tenemos que reiterar, como ya lo comenzamos a hacer desde la semana pasada, antes de tratar de convencer a alguien, tenemos que orar para que Dios nos guíe en el área. Ahora, los argumentos que vamos a presentar son los que nos permiten, con la buena conciencia, tener una posición clara. ¿Cuál es el argumento número uno? El argumento número uno de por qué
el poder del Espíritu está vigente es porque estamos en la época del Espíritu Santo. Mucha de la confusión en el tema nace producto de no tener claridad de que estamos en dos eras diferentes del plan de redención, donde hay aspectos que difieren uno de otro. Cuando leemos la Biblia, y aunque entendemos que se trata de una sola historia de salvación, es evidente que antes y después de la venida y la obra de Cristo se presentan diferencias sustanciales en ambos testamentos. Los teólogos llaman a esto los aspectos de continuidad y discontinuidad. Ahora, les insisto en que toda la Biblia es el testimonio de Dios trabajando para salvar solo por gracia a su pueblo. Es una sola historia unida en ambos testamentos, pero con diferencias claras. Por ejemplo, las señales del pacto difieren en ambos testamentos, son diferentes. En el pacto de Moisés, la entrada al pacto es la circuncisión. En el nuevo pacto es el bautismo. La continuidad en el antiguo pacto es guardar el sábado, el sabbat. En el nuevo pacto es el día del Señor, que ahora es domingo, el primer día de la semana. Y si vemos ese patrón en el que muchas cosas varían en ambos testamentos, no es difícil llegar a la conclusión de que la profecía del Antiguo Testamento difiere de la del Nuevo Testamento. Y por consiguiente hay aspectos de cómo los dones funcionan de formas diferentes en ambos testamentos. Hechos capítulo 2, 16 al 18 dice, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. La profecía en el Nuevo Testamento tiene un alcance mayor en el sentido de que incluye más personas que en el Antiguo Testamento. La promesa de Joel, que viene a cumplirse en Pentecostés, señala que todos podrán ser partícipes del ministerio profético. Algunos dirán que lo que sucedió en Hechos es solo para esos tiempos, y es aceptado comúnmente que cuando se señala en los últimos días, pues la frase hace que la promesa de Joel involucre toda la época post-resurrección, después de la resurrección y la ascensión de Cristo, hasta la segunda venida. Y esto incluye la promesa que Jesús le da a sus discípulos de que era mejor que se fuera para que viniera el Espíritu Santo en Juan 16:7. El pasaje claramente afirma que en esos tiempos todos recibiremos el Espíritu y por consiguiente todos podremos participar de las actividades que el Espíritu Santo traerá con su presencia, incluyendo las visiones y la profecía. La profecía era exclusiva de los profetas durante el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, este texto de Joel incluye a todo el pueblo de Dios, sin distinción, hijos, hijas, jóvenes, ancianos. Y podemos concluir que al ampliarse el alcance de quienes pueden profetizar, pues esto también afecta el peso de la profecía misma. En el antiguo pacto pocos profetizaban debido a que la profecía era la palabra autoritativa de Dios. En el nuevo pacto muchos pueden profetizar debido a que el fin no es autoritativo, sino que tiene la función de brindar ánimo y exhortación al creyente. La profecía era Dios mismo hablando durante el antiguo pacto.
Durante el nuevo pacto es un don que debe ser evaluado y que viene por medio del Espíritu Santo. Lean 1 de Corintios 14, 29, 1 de Tesalonicenses 5, 20 al 21. Y debe ser usado para edificación, exhortación y corrección de creyentes. No para escribir otro canon o para escribir algo extra a lo de la palabra, como dice 1 de Corintios 14:3. Otro cambio importante que podemos notar es que los profetas escriben la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son los apóstoles los que escriben y sus escritos son reconocidos dentro del canon bíblico. Todo esto nos deja ver que estamos en un tiempo diferente al antiguo pacto, donde la profecía era la misma palabra de Dios, y en el nuevo pacto tiene una función de exhortar y edificar, y todos los creyentes pueden practicarla. Podemos concluir entonces que en ese tiempo los dones espirituales son funciones dadas a todos los miembros de la iglesia para su beneficio y edificación. Argumento número 2 de por qué somos continuistas y seguimos creyendo en el poder del Espíritu Santo es que no hay información bíblica que señale que ya cesaron los dones. La mayoría de los cesacionistas, que no son extremistas, con los que he tenido oportunidad de conversar, al final siempre dicen que reconocen que el argumento bíblico está a favor de la continuidad de los dones. ¿Por qué? Porque Dios no sería tan injusto como para dejar el poder del diablo y quitarnos el poder del Espíritu. Y afirman que llegan a la convicción cesacionista porque se apoyan más en la teología histórica y de los hombres, sus doctrinas y dogmas, y no tanto en la teología bíblica. Sin embargo, afirman que desde el punto de vista exegético, recuerden la palabra exegesis, es la interpretación de la Biblia. El argumento continuista es más sólido. En el caso de los dones espirituales, pienso que la carga de la prueba está en los cesacionistas, porque el estudio de los pasajes principales sobre el tema, por lo menos no afirman en ningún momento que los dones hayan cesado. En 1 de Corintios 13, que es el capítulo del amor, es claro que el pasaje habla también de que los dones cesarán, pero es evidente que esto sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, desde la perspectiva bíblica, o desde mi perspectiva también, es difícil sostener el argumento cesacionista solo con teología histórica o por enseñanza o interpretación de hombres, sin apoyarnos 100% en lo que dice la palabra. Muchas personas usan a los personajes históricos para afirmar su argumento. Por ejemplo, a Juan Calvino en su comentario de 1 de Corintios 14, donde él dice: porque hemos dicho que el profetizar no consiste en una simple interpretación de escrituras, incluye también conocimiento para aplicación, para el uso presente, que es solamente obtenido por medio de revelación y la inspiración especial de Dios. Este comentario podría hacer lucir a Calvino como un continuista, pero lo cierto es que Calvino es uno de los personajes más usados en el campo cesacionista para sostener su argumento. Y en este caso, uno de los problemas al hacer uso de la teología histórica es que el debate sobre los dones no comienza hasta principios del siglo XIX, con el avivamiento de la calle Azusa y la defensa de un libro que salió que se llamaba Milagros Falsos de B.B. Warfield. Y debido a que ese tema no se debatía ampliamente hasta ese tiempo, desde nuestra perspectiva no es confiable usar citas de personajes históricos para argumentar con respecto al tema,
porque ellos eran ajenos al debate en cuestión. O sea, lo anterior nos obliga a ir directamente a la palabra, al texto bíblico. Y es ahí donde observamos que el texto no solo deja ver abierta la posibilidad de que los dones no terminarían, sino que afirma que continuarían. Uno de los pasajes más contundentes es el siguiente. Perdón, Primera de Corintios 1:7. De manera que nada os falte en ningún don. ¿Sí escucharon? Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está animando a los corintios a que abunden en los dones hasta que venga Jesús por segunda vez. Es evidente que Pablo, al usar la palabra carisma o don, tenía en mente el don de profecía, el don de lenguas y el de interpretación, porque luego hablaría de ellos en la carta. Y grábense eso, la palabra carisma viene de don. Por eso a los carismáticos se quieren identificar de que son los que creen en los dones del Espíritu. Y volviendo al tema, más adelante Pablo escribe en 1 Corintios 13, del 7 al 10. El amor nunca ha de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Si te das cuenta que en ninguna parte Pablo afirma que los dones ya terminaron, Pablo afirma que los dones acabarán en un futuro, pero la pregunta que debemos hacer a continuación es ¿cuándo acabarán? Y es claro por el contexto que se trata hasta que sea la segunda venida de Jesucristo. Lo perfecto se dará cuando lo veamos a Él perfectamente. Y Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 13, 12 al 13, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo veremos cara a cara en ese día glorioso en que venga a buscarnos. Por eso el amor es el mayor de los tres, porque ese día no necesitaremos más fe ni esperanza, porque ya lo tendremos a Él. Por eso en su presencia no necesitaremos los dones, porque estaremos en la misma presencia de Dios, pero ahora los necesitamos. Estos textos y otros nos convencen de que ninguno de los dones ha cesado para la iglesia de hoy. Número 3, el abuso de algo no quiere decir que ya sean eliminados. Uno de los argumentos que se escuchan con frecuencia en contra del continuismo de los que creemos en el poder, en la manifestación del Espíritu Santo, son los abusos que se observan entre los que siguen esa línea. Y siempre causa sorpresa y vergüenza para los continuistas oír que hay gente que se pone, híjole, y esto lo pueden ver en las redes sociales, a ladrar como perros, otros que se caen y empiezan a rodar como si no tuvieran control, algunos que soplan y comienzan a reír, otros que avientan el saco, otros que dan patadas con escobas, también golpean. O sea, no hay duda que personas que abusan de los dones espirituales y los usan para autogloriarse, otros los usan para ganar posiciones de liderazgo al mostrarse muy espirituales, otros pues deberíamos cuestionarnos si de verdad es el Espíritu Santo, porque Él no se prestaría a hacer esa clase de payasadas. Sin embargo, aunque esos abusos y errores son evidentes y deben condenarse, el abuso como tal
nunca es motivo suficiente para buscar la erradicación del uso de los dones. El mismo argumento podría ser usado hacia el cesacionismo, porque podemos encontrar personas que llegan a extremos al negar toda posibilidad de la manifestación de un Dios soberano y trascendente, que no cambia. Jesucristo dijo en Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y podríamos decir que al tener esa posición impiden la presencia de Dios en medio de ellos y enfatizan solo el intelecto, el conocimiento. Por ejemplo, nunca le diríamos a un cesacionista extremo que dependa del Espíritu y que para crecer en esa dependencia debe dejar de estudiar su Biblia. Tampoco deberíamos hacer lo mismo con personas que abusan de los dones pidiéndoles que los abandonen y que solo lean sus Biblias. Lo que encontramos en las Escrituras es que Pablo decidió enfrentar los abusos en la iglesia de Corinto sin abolir el uso de los dones. Por el contrario, animó al uso de ellos, pero bajo ciertas directrices bíblicas muy precisas. En 1 Corintios 14:1 dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, y sobre todo que profetices. Podría imaginar a Pablo diciendo: bueno, pues debido a que han abusado de los dones, pues entonces es mejor que solo procuren amarse los unos a los otros. Pero ese no fue su consejo. Pablo ordenó: busquen el amor para que entonces puedan usar los dones de forma correcta para la edificación de los creyentes y no para beneficio personal. Número 4, son presentados como algo positivo. Este argumento va de la mano del argumento que ya vimos del número 3. Pablo no se limita a corregir la práctica de los dones y tímidamente les dice que si quieren los practiquen, aunque su preferencia sería que mejor los dejen a un lado. Ese no fue el consejo de Pablo. Pablo les dice que anhelen los dones ardientemente. Uno de los versículos que más nos desafía como continuistas es este que leímos, 1 Corintios 14:1, porque muchas veces decimos que somos continuistas, que creemos en el poder del Espíritu Santo, pero solamente de teoría y no de práctica. Tenemos que reconocer que es más fácil continuar nuestra vida de creyentes sin considerar que Dios anhela que deseemos ardientemente los dones espirituales. Pablo considera el uso de los dones como algo positivo, porque son de beneficio para la iglesia y glorifican a Cristo al depender de Dios. El problema es que algunos en la iglesia los usan para su beneficio personal o no los usan de acuerdo con los lineamientos bíblicos. Pero el fin de los dones es el beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Por eso Pablo desea que los anhelemos, porque los dones bendicen a la comunidad de creyentes. Número 5, los dones nunca son presentados en categoría. Pongan mucha atención aquí en este punto. Esta controversia con respecto a los dones ha reducido la discusión a solo unos pocos o un puñado de dones, haciéndonos olvidar o aún menospreciar a otros dones que la Biblia también reconoce como dones espirituales. Si miramos la lista de los dones en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 o 1 de Pedro 4, los dones nunca son separados en categorías. Una gran parte de nuestra convicción como continuistas radica en que la ausencia de categorización bíblica de los dones obliga a que para ser consistentes
deberían cesar no solo algunos, sino todos los dones espirituales, incluyendo el don de servicio, el de enseñanza, el de misericordia y hasta el don de generosidad. Uno de los efectos negativos de la controversia con respecto a los dones radica en que hemos relegado u olvidado los dones que pareciera que no son extraordinarios, pero que siguen siendo dones y que vienen únicamente por el Espíritu Santo. Número 6. Son misionales. ¿Qué quiere decir esto? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Este es el último punto que vamos a analizar por hoy. Mañana seguiremos viendo los demás, y mañana nos daremos cuenta de que todos somos continuistas y todos somos cesacionistas. ¿Cómo? Entonces no debo de estar en una posición o en la otra. Bueno, eso mañana lo veremos. Por hoy te quiero dejar con este sexto argumento para demostrar por qué somos continuistas y seguimos creyendo en el poder y los dones del Espíritu Santo. Jesucristo les dijo muy claramente en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Una de las partes más olvidadas en este debate es el aspecto misional de los dones espirituales. Es cierto que los dones son usados para la edificación del cuerpo de Cristo, para su iglesia, pero también deben ser usados como un instrumento en la expansión del Evangelio. Y vemos que en Hechos 1 se recibe el poder del Espíritu de forma específica para cumplir con la misión de extender el Evangelio. Recibimos poder para ser testigos, y ese poder incluye los dones espirituales que son usados de forma misional. Es posible que puedas estar pensando que se trata de un salto de fe, decir que los dones son para uso misional, simplemente usando como texto el primer capítulo del libro de Hechos. Pero ese fin no solo lo encontramos en Hechos, sino también en 1 Corintios 14. Podemos ver qué parte del uso de los dones también es para que crean los no creyentes. 1 Corintios 14, 24 y 25 dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Luego Joel 2:28 dice que a todos los creyentes que tienen el Espíritu son candidatos reales para hablar proféticamente. Pablo anima aquí a los corintios a buscar dones tales como el de profecía, y parece pensar que todo creyente podría probar y ver si Dios podría de hecho usarlos para dar entendimiento profético a la comunidad. La expectativa de Pablo es que el ministerio profético de la comunidad reunida llevará a la conversión de extraños que estén visitando, quienes responderán al postrarse y adorar a Dios declarando, Dios realmente está entre ellos. Y entonces podríamos concluir que practicar los dones espirituales en la comunidad no es solo para la edificación de los creyentes, sino también para dar testimonio a los no creyentes de la presencia y del poder de Dios en medio de su pueblo. Te quiero dejar con esto en tu corazón. Mañana seguiremos viendo los otros argumentos, pero el propósito de estos estudios no es llenar de anécdotas, ni de historias personales, ni históricas.
de los hombres, sino bíblicamente. Porque es importante para el tema de los dones como misionales. En una ocasión, solo te lo digo como testimonio, llegó a la iglesia una persona que pidió consejos sobre una relación amorosa. Y durante esa primera conversación se podría dar cuenta de que se estaba haciendo la víctima. Y se llegó a tener una fuerte impresión de parte de Dios de que estaba en pecado con su novio. Con mucho cuidado, el pastor o los pastores abordaron el tema y la persona aceptó que estaba cometiendo pecado sexual con su novio. Y luego de reconocerlo, se arrepintió y reconoció su necesidad del Salvador. O sea, desde mi perspectiva, eso es un ejercicio de los dones espirituales, operando de forma misional para llegar con el evangelio a personas no creyentes. ¿Por qué? Porque revelan el corazón de la persona. Uy, por eso pongan mucha atención en lo que estaremos viendo durante la semana. Y les vuelvo a repetir, no es alimento para todos, porque a algunos les puede parecer hasta aburrido. Pero recuerda el título de hoy, el poder del Espíritu Santo, vigente o no. ¿Eres continuista o cesacionista? ¿Qué eres tú? Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Señor, glorifícate durante esta semana y durante los meses que vienen, Señor, y durante todo el tiempo también de nuestro peregrinar en la tierra, porque tú debes ser glorificado diariamente, a cada instante, y debemos darle lugar a tu palabra, a tu espíritu que nos convenza, que nos redarguya de justicia, pecado y de juicio, porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Por eso tú dijiste claramente que convenía que tú te fueras para que viniera el Espíritu Santo y nos enseñara todas las cosas por venir, nos enseñara todo lo que tú habías hablado, porque tú eres la palabra, tú eres el verbo hecho carne, y el Espíritu nos revela tu palabra que oímos, porque la fe viene por el oír, y cuando oímos tu palabra, estamos llenando nuestro tanque espiritual. Estamos alimentándonos de tu palabra, estamos fortaleciéndonos con ese maná celestial para que en su momento dado el Espíritu nos hable lo que tú nos has hablado a través de tu palabra y nos revele y ilumine lo que tú quieres que entendamos. Te damos toda la gloria y la honra y abre el entendimiento de cada persona durante esta semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.